La historia que estás a punto de escuchar es dura, pero refleja una realidad que muchos militares en Colombia enfrentan en silencio. Es el testimonio de alguien marcado por experiencias que pocos creerían y que lo acompañan hasta el día de hoy. Nunca imaginé que un simple cambio de turno pudiera alterar por completo mi vida. Cuando entré al servicio militar en Colombia, pensé que lo más duro sería el clima, las caminatas interminables o los entrenamientos que te dejan temblando por días. Pero nada de eso me preparó para lo que iba a vivir. Me enviaron a una zona complicada, de esas que se mencionan en voz baja, donde los cambios de puesto son constantes y el ambiente se siente pesado, incluso cuando todo está en silencio. Cada semana rotábamos a un punto nuevo, cargan mochilas, armas, mapas y un cansancio que se acumulaba sin darnos cuenta. No había un lugar que pudiéramos llamar hogar, solo breves descansos en campamentos improvisados entre árboles húmedos y tierra oscura. Con el tiempo, uno aprende a leer el monte. Hay sonidos que se vuelven familiares, movimientos que distingue sin verlos, y también aprendes que cualquier detalle fuera de lugar puede significar un peligro real. Aquella noche fue uno de esos detalles. Habíamos instalado las carpas en una elevación rodeada de vegetación densa. El aire olía a tierra mojada y hojas podridas. Era una mezcla inquietante, pero con el tiempo lo normalizas. A mí me tocó el turno de vigilancia, desde las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana. Mis compañeros dormían dentro de las carpas, agotados. El silencio era tan profundo que el sonido de mi respiración me parecía exagerado. Ahí fue cuando escuché un crujido leve, apenas un sonido como si alguien pisara una rama con miedo de romperla. No era el crujido típico de un animal pequeño, no era un ave, ni un roedor, era más calculado, más consciente. Me quedé quieto, apreté la linterna, pero no la encendí. Mis dedos estaban helados, aunque la noche no era particularmente fría. Entonces lo vi, una figura acercándose entre los matorrales con movimientos lentos, casi flotando. Avanzaba hacia nuestro campamento sin levantar ruido, demasiado silencioso. Un infiltrado, un llamado pisa suave. No había duda. Mi corazón se aceleró tanto que el pulso me martillaba en los oídos. Mi entrenamiento reaccionó antes que yo. Le apunté, le disparé. Un solo disparo. El eco rebotó entre los árboles. Mis compañeros se levantaron alarmados, corriendo hacia mí. Cuando alumbramos con las linternas, sentí como algo se me desgarraba por dentro. Su cuerpo era pequeño, su rostro quieto, la ropa demasiado grande para él. Era un niño. No podía tener más de 12 o quizás 13 años. Me quedé paralizado. No hablé, no lloré, solo lo miré. Los demás intentaron consolarme, pero las palabras no podían entrar en mi cabeza. Yo había reaccionado a una amenaza. Eso era lo que decían. Era mi obligación, pero ninguna instrucción me había preparado para ver a un niño en el suelo, en medio de una misión. No dormí esa noche, ni la siguiente.
3 días después del incidente, finalmente intenté dormir. Me acosté, cerré los ojos y ahí estaba, parado entre los árboles, a unos metros del campamento inmóvil, mirándome. No corría, no hablaba, no hacía ningún gesto. Solo existía, como si su presencia llenara todo el sueño y no dejara espacio para nada más. Desperté con el corazón acelerado, el pecho frío, las manos sudorosas. Me dije que era normal, que era mi mente procesando lo ocurrido, que era culpa del cansancio. Pero la siguiente noche volvió a aparecer, y la otra, y la otra. Hubo un sueño en el que lo vi caminar despacio hacia mí. No hacía ruido, ni siquiera movía hojas a su paso. Cuando se detuvo cerca, levantó la cabeza y desperté de golpe, como si me hubieran lanzado agua helada encima. Después de una semana, dejó de aparecer únicamente al dormir. Una noche, mientras hacía guardia, sentí que alguien me observaba. Alumbré hacia una zona de arbustos y lo vi, ahí, donde la luz de la linterna apenas llegaba, estaba su silueta pequeña. Una noche, mientras hacía guardia, sentí que alguien me observaba. Alumbré hacia una zona de arbustos y lo vi, ahí, donde la luz de la linterna apenas llegaba, estaba su silueta pequeña. Parpadeé y desapareció. Me quedé quieto, sin respirar. No quería volver a mirar, pero lo hice y ya no estaba. Mis compañeros empezaron a notar mi comportamiento. Decían que parecía distraído, que me despertaba temblando, que hablaba dormido. Uno me dijo que una vez me levanté y salí de la carpa como si estuviera siguiendo algo entre los árboles. Por supuesto, yo no lo recuerdo, pero sí recuerdo que cada noche el niño estaba más cerca, más claro, más presente. Cuando terminamos esa rotación y volvimos a la base, pensé que iba a mejorar. Dormir bajo techo ayuda, o eso dicen. Pero esa misma noche, mientras caminaba hacia los dormitorios, lo vi parado al final del pasillo. Pero esa misma noche, mientras caminaba hacia los dormitorios, lo vi parado al final del pasillo. La luz tenue le daba un brillo extraño a la figura. No estaba completo, como si ciertas partes se perdieran en la sombra. Me detuve y él levantó la mirada. No movió la boca, pero en mi cabeza escuché algo parecido a un suspiro. Después desapareció entre parpadeos. Las semanas que siguieron fue una mezcla de ansiedad y agotamiento. Yo sonreía en formación, cumplía mis tareas, hablaba con mis compañeros, pero por dentro sentía un peso constante, una tensión que nunca aflojaba. A veces mientras comía, escuchaba una voz pequeña detrás de mí. A veces, mientras entrenaba, veía algo moverse entre los árboles. A veces, mientras me duchaba, sentía que alguien tocaba levemente la pared del otro lado. Nadie me creía, pero yo sabía que no estaba imaginando todo. Empecé a dormir cada vez menos. Mis ojos ardían todo el día. Mi pecho se sentía apretado. Mis superiores me mandaron con psicólogos militares, pero no podía explicarles bien lo que veía. Sabía que si decía veo al niño, iban a pensar que estaba inventando cosas o buscando salir del servicio. Me guardé todo, y guardármelo fue lo que terminó de romperme. Pues una madrugada, mientras mis compañeros dormían, escuché pasos pequeños acercándose a mi cama. No pasos normales, eran suaves, irregulares, como si alguien caminara descalzo sobre el cemento frío. Abrí los ojos y lo vi.
parada al lado de mi cama, mirándome con esa expresión que no era enojo ni tristeza, sino algo más profundo, como si estuviera esperando que yo le dijera algo que no sabía decir. Me quedé paralizado, ni siquiera pude gritar. Cuando pestañeé, ya no estaba, pero la sensación de que alguien seguía ahí no se fue. Un día, durante un entrenamiento, tuve un episodio extraño. Estábamos caminando en fila por un sendero y entre árboles vi al niño correr entre sombras. No había viento, pero las hojas se movían como si alguien pasara por ellas. Me detuve. Mi comandante gritó mi nombre, pero yo no reaccioné. Después, no recuerdo bien qué pasó. Solo recuerdo voces, gente agarrándome de los brazos, diciéndome que respirara. Ahí entendí que no podía seguir así. El peso de lo que hice ya no era un recuerdo, se había convertido en una sombra que me seguía a todos lados. Me enviaron a un tratamiento especializado, lejos de la zona, lejos del monte. No hubo contacto exterior por un tiempo, solo evaluaciones, terapias y silencio. Y el silencio era lo peor, porque en ese silencio también escuchaba pasos, también escuchaba su voz, también veía su sombra moverse por los rincones. Hoy estoy fuera del servicio, vivo lejos de zonas rurales, lejos de montañas, trato de mantener rutinas, de dormir lo suficiente, de seguir las recomendaciones de los profesionales. Pero el niño no se fue, no aparece siempre, no me persigue como antes. No me mira con esa intensidad que me rompía por dentro. Ahora simplemente está ahí. A veces lo veo parado en una esquina del cuarto, como si todavía buscara respuestas que yo no tengo. A veces lo escucho caminar cuando la casa está en silencio. A veces lo siento tan cerca cuando cierro los ojos. Yo sé que no es real. Sé que es mi mente tratando de procesar algo que nunca pude asimilar. Sé que es un recuerdo convertido en sombra, pero aún así, cuando estoy solo, cuando la noche cae y todo se queda quieto, sé que él está ahí, observando, esperando, sin decir nada. ¿Y yo? Yo sigo tratando de vivir con eso.